Y me gustaría, en base a este texto, hablar un poco acerca de Elías y el cuidado del Señor. Elías y el cuidado del Señor. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Hasta qué punto confiamos en el Señor? ¿Hasta qué punto yo confío en el Señor? ¿Hasta qué punto confías tú en el Señor? Teóricamente, la respuesta de un creyente a esta pregunta es que confiamos siempre en el Señor. Confiamos en el Señor cada día de nuestras vidas. Sin embargo, cuando uno se mira a sí mismo, lejos de las cámaras y de los focos de luz, la pregunta es ¿cómo vivenciamos, cómo vivimos a diario esa confianza en Dios? ¿Confiamos en el Señor al vivir circunstancias difíciles o solo cuando nos son favorables? Lo cierto es que el cuidado y la providencia divina son permanentes en nuestras vidas y se manifiestan de diferentes maneras. Se manifiestan cuando personas son instrumentos de Dios a nuestro favor, cuidándonos a nosotros. Pero también se manifiestan cuando somos nosotros los instrumentos divinos a otras personas, para el cuidado de otras personas. En este capítulo 17 de Primera Reyes, pues este capítulo nos ayuda a ver en la experiencia de Elías mucho de la dinámica del cuidado que proviene de Dios. El cuidado providente de Dios a todos nosotros y a los demás. Así que os invito a seguir un poquito el texto. Aquí tenemos dividido en tres puntos y esos tres elementos son, creo, importantes para que podamos comprender un poco mejor qué es el cuidado del Señor por medio de la experiencia del profeta Elías. El primer elemento es de Kerit a Sarepta. El cuidado de Dios no es predecible, pero es permanente. Versículos 2 a 6. En estos versículos, tras tener un primer encuentro profético con el rey Acab, el peor de los reyes de Israel, ¿no? O sea, el más cruel de todos ellos, pues tras ese encuentro Dios le envía a Elías a refugiarse en el arroyo de Kerit, con la promesa de que unos cuervos le llevaría alimento por la mañana y por la tarde, y que él podría beber el agua del arroyo, ¿no? No sabemos por cuánto tiempo estuvo ahí refugiado en total soledad Elías, pero sí sabemos que con la sequía, porque el Señor no permitió que lloviera por toda la región, pues con la sequía, algún tiempo después se secó ese arroyo, versículo 7. Versículo 7 dice que después de un tiempo el arroyo de donde bebía Elías se secó. Ya no había agua que beber. Fue entonces que le vino otra vez la palabra del Señor diciéndole que se fuera a Sarepta, donde una viuda le daría de comer. Y acto seguido, dice el versículo 10, que Elías obedientemente se fue a Sarepta. Él se fue a Sarepta. El mensaje que le dio al rey Acab no fue como la de los profetas del palacio, ¿no? El palacio estaba lleno de profetas profesionales que solo decían lo que el rey quería oír. Pero sí, esta palabra de Elías al rey fue más bien un mensaje duro. Un mensaje duro que decía que Dios no enviaría lluvia por algunos años, ¿no? Ya nos hacemos una idea de lo terrible que es la sequía de algunos años sin llover. Imaginaos cómo estaríamos nosotros, ¿no? Ya nos hacemos una buena idea. Por tanto, no fue un mensaje bonito, no fue un mensaje de ánimo al rey, no fue un mensaje que iba a masajear el ego del rey, ¿no? De ninguna manera. Fue un mensaje de juicio y de condenación por sus malas obras. El profeta tenía que esconderse si quería seguir vivo. Si quisiera seguir vivo, tenía que huir de por ahí, de donde estaba, ¿no? Y el Señor lo envía a la soledad de Kerit, un valle alejado de todo, ¿no? Así,
en el Israel más profundo que había, pero con el paso de los meses se acaba el agua y ya no puede quedarse ahí. ¿Qué hacer? Supongo que Elías estuviera barajando alternativas. ¿Qué hacer? Ya se me acabó el agua, ¿no? Volver a mi tierra, volver a Galaad, o dejarse ver por Samaria, por los pueblos ahí de Israel, eso era sinónimo de muerte, de muerte. ¿Por qué? Porque Elías estaba en busca y captura para su ejecución como enemigo del Estado, por haber dicho algo que desagradó al rey. Así que Dios lo envía a otro país. Tiene que salir, tiene que dejar su Israel querido y tiene que irse a otro país. Se fue a Sidón, tierra de los filisteos, los terribles filisteos que siempre históricamente fueron enemigos de Israel. Tiene que refugiarse en el país de los enemigos de su pueblo, tierra incluso de la mismísima Jezabel, la reina de Israel, ¿no? Sabemos que Acab se casó con una princesa del país vecino, Jezabel, que era de la peor clase de personas que podía haber, ¿no? Era, para decirlo así de forma más amena, era una asesina. Y se fue a este pueblo de Sarepta, de la tierra de la reina asesina, donde sería mantenido por una mujer que era viuda, que era extranjera y que era pobre. Si estuviéramos en la situación de Elías, de vivir por varios meses, quizás un par de años, absolutamente solos, aislados en la mitad de la nada, sin saber si los cuervos que me trajeron unas migas de pan hoy volverán mañana, y viendo que el agua del arroyo va menguando cada día, si estuviéramos en esa situación, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué nos pasaría por la cabeza a nosotros? ¿En qué estado se encontraría nuestra fe y nuestra confianza en el cuidado del Señor? Si estuviéramos en la situación de Elías, de tener que moverse a otro país y vivir de la caridad de una mujer viuda y desesperadamente pobre, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Qué nos pasaría a nosotros por la cabeza? ¿En qué estado se quedaría nuestra fe, nuestra confianza en el cuidado y en la providencia del Señor? ¿Qué situación es la del profeta? ¿Por qué tuvo que pasar por tanta privación, por tanta probación, por tantas incertezas, inseguridad, por todo porque había sido fiel al Señor, ¿no? Mejor le habría ido quedarse en su choza en las montañas de Galaad. Mejor le habría ido ocuparse de sus asuntos y no meterse a ser fiel a Dios y presentarse ante el rey con un mensaje de juicio. ¿Qué harías en su lugar? ¿Qué haría yo en su lugar? Pues acabó Elías en Sarepta, donde no recibió cobijo de un empresario o de una familia pudiente, una familia con influencia por la zona, sino que recibió cobijo de una singular persona que ha sido levantada sin saberlo, pero ha sido levantada por el Señor. Una mujer viuda, no era judía, en extremada pobreza y sin apenas expectativa de vida. ¿Qué hace el Señor? ¿Por qué hace el Señor esas cosas? ¿Por qué hace esa clase de cosas el Señor? Seguro que habría mejores opciones para el profeta, incluso en Sarepta, pero no. Los caminos del Señor los llevó a Elías a cobijarse en la casa más pobre, más miserable de un pueblo perdido en el extranjero, donde prevalecía el hambre, el frío, la desesperación y la muerte. Eso era lo único que había en esa casa. En el programa divino de cuidado de Elías, la viuda y su hijo no solo se constituían en una prueba para su fe y su obediencia, sino que también para su humildad.
recibir comida y cobijo de las manos de esa viuda extranjera a la manera como todo el pueblo, la manera como todo el pueblo lo habría interpretado, era humillante para su propio amor propio, ¿no? O sea, como el pueblo de Sarepta, como las otras familias, como la gente de Sarepta veía a este extranjero judío. Extranjeros son amigos, pero extranjero judío era especialmente enemigo de ellos, ¿no? Estamos hablando de judíos y filisteos. Eran vecinos, pero eran enemigos naturales de hace generaciones. Cómo el pueblo de Sarepta interpretaba el hecho de que estaba ahí entre ellos en la casa más pobre, más miserable del pueblo, viviendo de esa viuda. ¿Eso qué significa para el amor propio de Elías? Para su autosuficiencia, para su confianza en sí mismo. ¿Estaría muy empoderado Elías en ese momento? Pues jamás, de ninguna manera, ¿no? Interesante la trayectoria del profeta. Deja su tranquila vida pastoril en Galaad. Estaba tranquilo. Tenía 5 cabras y 2 ovejas, pero estaba tranquilo en su montaña, con sus bosques, viviendo en su choza, en su cabaña, lo que sea, con un par de amigos por ahí, ¿no? Estaba tranquilo. Deja esa vida y confronta al mismísimo rey. De la presencia del rey tiene que refugiarse en la soledad de Kerit. Del arroyo ya seco se va a la casa más pobre de una aldea extranjera a ser alimentado por una viuda que no tenía ni para dar de comer a su hijo. Parece que va cuesta abajo el profeta, ¿no? Cuesta abajo. De una vida tranquila a tener que refugiarse en Sarepta. Va cuesta abajo, no hay dudas. Las sendas de la voluntad de Dios no siempre son fáciles, no siempre siguen nuestros planes personales. Pero aún así vemos cómo el Señor le cuidó. Con el agua del arroyo, con el pan de los cuervos y con la comida, el pan y el aceite en casa de esta viuda. Ya no está aquí. De Kerit a Sarepta, pero ahora quería hablar de Elías a la viuda. De Elías a la viuda. El cuidado de Dios siempre se da en una vía de doble sentido, siempre. En general, la expectativa que tiene uno es que Dios tiene que cuidarnos, ¿no? La expectativa que tengo es que Dios tiene que cuidarme. Dios tiene que cumplir con mis sueños, hacer que me haga sentirme bien, mimarme y darme muchos besitos. Y estoy abierto y deseoso de que el Señor me haga todas esas cosas buenas. Es fácil verme como el objeto del cuidado de Dios por medio de otras personas, ¿no? Muy pocas veces me veo o me dispongo a ser el instrumento del cuidado de Dios a los demás. Pero siempre espero que Dios me cuide o con mis propios recursos o por medio de otras personas. Muy pocas veces me veo como instrumento de Dios para el cuidado de los demás. Por supuesto que Dios me cuida y nos cuida y providencialmente usa a otros como instrumentos para ello. Por supuesto también que Dios me usa en su cuidado a otras personas. Al llegar a Sarepta, Elías se encuentra a esa viuda recogiendo leña, le pide agua y pan. Agua había en el pozo, era gratis, entonces hoy tenemos que pagar por el agua, ¿no? Entonces era gratis. Pan tenía lo justo para ella y su hijo, una última comida y luego esperar el hambre y la muerte. Justo para ella y su hijo. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. ¿Seríamos capaces de imaginarnos el dolor,
la desesperación e incluso el duelo anticipado contenido en esas palabras de la mujer, de la viuda. Hay un duelo aquí ya presente. Ella ya se consideraba muerta, ya consideraba a su hijo muerto, ya lo veía muerto. Hay dolor más grande que eso para una madre, para un padre. No temas, dijo Elías, versículo 13, seguido por la palabra de Dios, de que no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor vuelva, haga llover sobre la tierra. Esas palabras cambió su corazón, cambió la forma de ver, de interpretar la situación. ¿Por qué sabemos de eso? Porque el texto dijo que ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo y también para Elías. No les faltó comida a ninguno de los tres. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Elías llega necesitado de toda clase de ayuda, pidiendo un poco de agua y un cacho de pan, y el Señor le cuida por medio de una miserable viuda que no tenía cómo mantenerse viva con su hijo. Esta viuda, por su parte, sin oír previamente la palabra de Dios, sin conocer a Dios, se supone que era una pagana, recibe el cuidado de Dios por medio de Elías y tuvo comida para ella y para su hijo hasta que volvió a llover sobre la tierra y la tierra pudo otra vez producir el trigo. El uno ha sido instrumento del cuidado divino en la vida del otro. Y eso nos muestra que la providencia de Dios siempre se da en una vía de doble sentido. Todos somos instrumentos de Dios, todos somos usados por Dios en la vida de todos los demás y a la vez todos los demás son también instrumentos de Dios en su cuidado con uno mismo. Así es como actúa el Señor. Y en ese sentido, todos somos responsables por los demás y ellos por nosotros. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la providencia de Dios, la interdependencia humilde entre nosotros es el camino de la acción divina en el mundo. La interdependencia humilde es el camino de Dios. El camino de Dios no es el famoso yo puedo solo o yo primero. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es tender la mano los unos a los otros. Al traducir ese concepto a nuestros términos eclesiales de hoy, diríamos que el modo en que Dios nos cuida se da sobre todo por medio de la comunión entre los hermanos y por medio de la consecuente mutualidad responsable y amorosa entre nosotros. Eso nos lleva a cada uno a meditar y evaluar en mayor profundidad acerca del tema de la comunión de los santos y de la providencia divina. Por último, me gustaría comentar un poco empezamos con de Kerit a Sarepta, de Elías a la viuda, y ahora por fin de la vida a la muerte, y otra vez a la vida, ¿no? De la vida a la muerte y otra vez a la vida. El cuidado divino que nos conduce a la redención. Pues llegamos a un momento trágico en la historia de vida de esa viuda, que ya era viuda por perder a su marido y ahora se enfrenta a la muerte de su único hijo. Vive unos momentos, quizás uno de los momentos más oscuros de su vida. Como tantos otros antes y después de ella, incluyéndonos a nosotros, la viuda pudo verse tentada a pensar que se acabaron sus problemas. Tenía harina y aceite milagrosamente multiplicados a diario y no le faltaba comida ni a ella ni a su hijo. Su vida estaba ahora arreglada, estaba todo perfecto. Quizás los que comieron de los panes y pescados multiplicados por Cristo hayan pensado lo mismo. Ya tenemos una fuente inagotable de comida y ya no necesitamos trabajar ni buscarnos la vida ni nada, ¿no?
Nos pegamos a este maestro y él nos va multiplicando panes y pescados, chocolates y hamburguesas, y así vivimos felices para toda la eternidad. Pero no. Incluso nosotros a veces esperamos que Dios nos supla milagrosamente cada día de nuestra vida. Sin embargo, versículo 17, si ponéis atención al 17, dice: poco después cayó enfermo el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha permitido el Señor la muerte de este chico? ¿Por qué le ha permitido Dios vivir desesperadamente la viuda ese duelo? ¿Por qué le ha dado el Señor harina y aceite para que no le faltara comida si dentro de 2 semanas mataría a su hijo? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos ha pasado esto? No lo merecemos. Qué profundamente misteriosos son los caminos de Dios. No los podemos comprender. Qué profundamente trágicos e injustos nos parecen muchas veces los caminos de Dios. Cuando ya tenía que comer, ya no tenía a su hijo que dar de comer. Su reacción ha sido la misma nuestra. Versículo 18. O diríamos diferente de ella. El 18 dice: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Como ella, también nosotros siempre consideramos justas nuestras quejas contra la manera de actuar del Señor. Pero la historia sigue, y la intervención de Elías, clamando al Señor por la vida perdida de ese muchacho y por la profunda desesperación de su madre, versículos 19-21, eso nos abre la puerta para ver la importancia de la oración de los creyentes dentro de los planes eternos de Dios. Tenemos que orar. Elías oró, ¿no? No tenía poder la oración de Elías, tampoco tiene poder nuestra oración. La oración no tiene poder, el que tiene poder es Dios. No era Elías un hombre especial, con dones especiales y lleno de un poder especial, tampoco nosotros. Era, eso sí, Elías un hombre humilde, que conocía a Dios y a su palabra. Era un hombre obediente, seguidor de los caminos de Cristo, una persona dispuesta a confesar, arrepentido, su pecado y a volver una y otra vez al camino de Cristo. También nosotros, quiero creerlo, ¿no? Era Elías un hombre de oración, también nosotros. Lo que pasó fue que, versículo 22, el Señor escuchó la oración de Elías y el muchacho volvió a la vida porque el Señor le dio otra vez la vida. No fue Elías. Una dura experiencia para esa madre, la de ver a su hijo vivo, bien alimentado, feliz, jugando, un día y al siguiente enfermo y muerto. Su experiencia fue de la vida a la muerte y otra vez a la vida. Vida, muerte, resurrección. Conceptos que nos conducen a pensar en los planes eternos de salvación de Cristo, que también pasó por vida, muerte, resurrección. Por supuesto que este muchacho, al contrario de Jesucristo, en algún momento futuro de su vida, espero que en su vejez, volvió a morirse, esta vez definitivamente. Sin embargo, la experiencia de pasar de la vida a la muerte y otra vez a la vida fue el camino para que su madre, aunque no perteneciera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, comprendiera la profundidad de la palabra y del cuidado de Dios. Versículo 24, el último que hemos leído. Le llamaba hombre de Dios a Elías. Pero entonces es cuando dice: ahora sé que eres un hombre de Dios. Antes decía hombre de Dios, como mucha gente me dice: hola pastor. ¿No? Es un título que no hace falta que tengamos, ¿no? Elías era llamado el hombre de Dios porque era reconocido como profeta por todos los lugares que iba, ¿no? Pero ahora dice ella: ahora sé que eres un hombre de Dios y que todo lo que sale de tu boca es realmente la palabra de Dios. Algo parecido dijo Job.
¿Os acordáis de Job cuando dijo, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos? Te conocía, sabía tu nombre, sabía fórmulas religiosas, cumplía con un montón de rituales, todo estaba muy bien, muy bonito, era muy feliz, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora sé que eres hombre de Dios y que todo lo que sale de tu boca es la palabra del Señor. El cuidado y la providencia de Dios es también un camino de evangelización, es también un camino que nos ayuda a presentar a los demás, todavía los que no creen, el verdadero carácter misericordioso de Dios. Presentar a los demás la obra de resurrección de Cristo, porque Cristo nace en nuestros corazones, a eso llamamos conversión, ¿no? Y nos inunda con su gracia, con su amor, con su salvación y con la fe. Dios nos cuida siempre. Su permanente cuidado se renueva cada día sobre nuestras vidas y familias. No siempre el cuidado del Señor es predecible. O sea, no siempre podemos predecir qué va a hacer el Señor. Si va a cumplir con lo que me parece ser lo que tiene que hacer o no. No siempre el cuidado del Señor es predecible. Frecuentemente el Señor sigue por caminos que desconocemos o que no nos apetece seguir. Muchas veces nos lleva por caminos que no son más que, no son lo que esperábamos, no son los más populares. Nos lleva por caminos de privaciones, de enfermedades, de pérdidas diversas. Pero más allá de todo, el cuidado de Cristo es permanente en nuestras vidas. Dios nos cuida y se manifiesta de una forma mutualmente, ¿no? Como de una vía de doble sentido. Dios nos cuida mutuamente, o sea, eso quiere decir que soy usado por Dios para que Él cuide a otras personas y ellas son usadas por el Señor para cuidarme a mí. La comunión cristiana tiene también ese carácter providencial. No puedo desear ni buscar únicamente que mis necesidades estén cubiertas al 100%, siempre, sino debo verme también como instrumento de la providencia de Dios a otras personas. Dios nos cuida para la vida eterna. El cuidado providencial de Dios no se restringe a una gracia común dispensada a todo ser humano, en la que todos recibimos igualmente de Dios el sustento para la vida, la salud, el trabajo, la familia, etc. Además de eso, además de esa dimensión común a todos los seres humanos, la gracia de Dios tiene un fundamental sentido de salvación eterna. El cuidado de Dios, por tanto, además de providente para la vida común, es también redentor para la vida eterna. Aprendemos hoy con la vida de Elías que Dios nos cuida a todos. La próxima semana vamos a seguir con Elías un poquito más. Que Dios nos bendiga. Amén.